Bienvenidos a todos. Soy Oscar Grauer, individuo de número de la Academia de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela y presido la Comisión de Desarrollo Sostenible Local de esta academia. En nombre de esta comisión, la más cordial bienvenida a todos a esta última conferencia del seminario titulado Diseño y Planificación del Paisaje. Agradecemos la presencia de los conferencistas del día de hoy, un grupo de profesionales del paisajismo, biología y botánica: Carla Rubina, Natalia Castillo, Carlos Postillo y Ángel Villarreal. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a los representantes de las instituciones aliadas, como lo son la Universidad del Zulia y sus facultades de Arquitectura y Agronomía, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Rafael Urdaneta, el Proyecto Ávila de la Universidad Metropolitana de Caracas, la Maestría en Diseño del Paisaje de la Escuela de Arquitectura y Diseño ISMUS y la Maestría Profesional en Arquitectura Paisajística de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y por supuesto agradecemos la presencia de todos los participantes que han acompañado la secuencia de conferencias de este seminario. Les recordamos que todas las conferencias estarán disponibles en el canal YouTube de Viveros Ecosistémicos y nos complace informar que ya está a la disposición la versión editada y subtitulada de las 4 conferencias anteriores. Llámense Regionalismo de la Arquitectura del Paisaje Contemporáneo, del paisajista Mario Schechtan; Paisajes Regenerativos, dictada por la doctora Miriam García; Jardines Naturalistas de Fernanda Rionda y Jardines Comestibles de Bruno Amadei. Esta es la última conferencia del seminario. Sin embargo, no es la última actividad. La mesa de cierre se realizará el jueves 25 de septiembre a las 4 p.m. hora de Venezuela y contaremos con la participación de 3 paisajistas para conversar sobre la formación académica en paisajismo, acciones y papel de la comunidad en reclamar y participar en el derecho a espacios públicos de calidad. Por favor, estén atentos al Instagram Viveros Ecosistémicos, donde se publicarán actualizaciones oportunamente. A continuación, le dejo la palabra a David Werner, quien presentará un resumen del currículum vitae de nuestros conferencistas de hoy. Por favor, David, tienes la palabra. Gracias, Oscar. Bienvenidos a todos. Mi nombre es David Guberner, actualmente profesor en el Departamento de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Bueno, como decía Oscar, esta es la última del ciclo de conferencias que hemos tenido el gusto de escuchar con expertos internacionales. Y hoy el cierre es de 4 amigos, todos venezolanos, todos del estado Zulia. Para aquellos que no son venezolanos, es una región muy especial, con una identidad muy particular de Venezuela, dada su historia y sus condiciones geográficas, las tierras bajas de la cuenca del lago de Maracaibo, en el occidente de Venezuela, frontera con Colombia, que está enmarcado por el último ramal de los Andes al norte del continente. Comenzamos por Carla Urbina. Carla es arquitecta con su maestría en diseño urbano de la Universidad Metropolitana de Caracas, con máster en jardinería y paisajismo y especialista en recuperación de jardines históricos y paisajes culturales de la Universidad Politécnica de Madrid y con su doctorado en urbanismo de la Universidad Federal de Río. Carla, entre otras cosas, entre su saber, pues fue ganadora del Premio Nacional de Arquitectura en la Bienal Venezolana, que era la primera vez que un proyecto de arquitectura del paisaje ganaba la Bienal. Y llevó adelante, fue prácticamente coordinador del rescate del Jardín Botánico de Maracaibo, obra del arquitecto paisajista Roberto Burle Marx. Como proyectista y docente en el área de paisajismo, actualmente realiza investigaciones sobre paisajes tropicales e interesada en el estudio y propagación de especies tropicales para el uso y conservación de esas especies en los espacios urbanos. Natalia Castillo es arquitecta de la Universidad Rafael Urdaneta, que me une también mucho cariño con esa universidad. Igual Carla también es de la Rafael Urdaneta de Maracaibo, con especialización en planificación del paisaje en la Universidad de Buenos Aires. El trabajo de Natalia, que se llama Envolventes Verdes como generadores de espacios públicos en la ciudad de Maracaibo,
Recibió el premio en la 14ª Bienal Venezolana de Arquitectura en el año 2024, en la categoría de trabajo de grado. Es profesora invitada de la Universidad Central de Venezuela en el núcleo de Barquisimeto. Actualmente realiza levantamiento de especies en parques urbanos, tanto en Maracaibo como en Barquisimeto. Carlos Portillo es biólogo de la Universidad del Zulia y doctor en Earth and Atmospheric Sciences de la Universidad de Alberta en Canadá. Su área de interés de investigación gira en torno a estudios de la conservación de la naturaleza, ecología de bosques tropicales y monitoreo de ecosistemas a través de sistemas de información geográfica. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Gestión de Recursos Naturales en la Universidad de Texas Tech. Destacan su trabajo y publicaciones sobre el monitoreo de los bosques tropicales en América Latina y el Caribe. Y finalmente, Ángel Villarreal es biólogo y máster en ecología acuática de la Universidad del Zulia, doctor en ciencias de la educación en la UNER MB, experiencia profesional bueno, de más de 25 años en el área de ecología y taxonomía vegetal, en la recuperación de especies degradadas, en la evaluación de impactos ambientales en instituciones como el Instituto de Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en el Centro de Estudios del Lago del Programa de Investigación Ecológica, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Carbones del Guasare. Destacan entre sus publicaciones sobre ecología y taxonomía vegetal, inventarios sobre composición florística en el estado Zulia y otras regiones del país. Ha publicado en revistas científicas como el Acta Botánica de Venezuela. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Pues bienvenido a nuestros cuatro expositores. Es un placer tenerlos con nosotros. Y para aquellos que nos escuchan, los cuatro expositores de hoy trabajan juntos como coautores de un libro avalado por esta comisión llamado Especies Tropicales para el Paisaje Urbano. A continuación, pues, la conferencia Conociendo Especies Vegetales Tropicales. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Bueno, para nosotros inicialmente es un placer cerrar este ciclo de conferencias del Seminario de Diseño y Planificación del Paisaje. A lo largo de estos meses, desde marzo hasta ahora, hemos pasado y hemos visto proyectos de paisajismo de diferentes escalas en diversos lugares. Todos tienen un tema recurrente, que es el interés, la preocupación y la valoración y trabajo con uno de los principales elementos naturales en el paisaje, que es la vegetación. Inicio esta conversación en nombre de este equipo de cuatro profesionales venezolanos de la biología y paisajismo: Carlos Portillo desde Texas, Ángel Villarreal desde Maracaibo, Natalia Castillo desde Barquisimeto y yo desde Río Janeiro. Nos hemos reunido a pesar de esta distancia para editar una herramienta que pueda reunir una paleta de especies vegetales tropicales que permita a la comunidad conocer y reconocer plantas de la zona de vida del bosque seco tropical y matorral xerófito de Venezuela. Para esto hemos realizado una compilación de especies registradas en artículos científicos que estudian principalmente regiones del estado Falcón, Lara y del estado Zulia. Esos estudios nos permiten reforzar muchas observaciones, muchas vivencias que hemos experimentado y reforzar esas observaciones personales y registros fotográficos que Natalia y yo, con nuestra visión como arquitectas paisajistas, que hemos realizado en los últimos 15 años. Esos registros han sido realizados en paisajes naturales, en paisajes rurales y urbanos, en diferentes regiones tropicales del mundo. Y en especial en estos últimos 5 años en parques urbanos en Maracaibo y Barquisimeto, como el Jardín Botánico de Maracaibo, la Vereda del Lago, el Parque Bararida y el Parque del Este en Barquisimeto. Lo que queremos mostrar es que en la importancia del uso de especies tropicales adaptadas a esos ecosistemas y el uso específico en parques urbanos como un modo de preservación a través del uso. Como proyectistas e investigadores, hemos trabajado y reconocemos mucho la importancia de los trabajos científicos. Inicialmente quisiera compartir con ustedes parte de las publicaciones que desde la biología, desde la botánica, paisajismo, desde el arte, incluso desde la antropología, han sido fuente, impulso e inspiración para proponernos hacer este proyecto de esta nueva publicación.
Uno de los primeros libros, el más antiguo, el Libellus Medicinalibus Indorum Herbis o Códice Badiano, es nuestra inspiración más antigua. Es un libro que en 1552 traduce del náhuatl al español las descripciones, usos, recetas y la sabiduría ancestral mexicana, ilustrando las formas de esta vasta flora de la región. Y una cuestión muy importante es que muestra las relaciones etnobotánicas y la importancia de las que en realidad lo que habla es sobre la importancia de las plantas para el ser humano. Más de 2 siglos después, las ilustraciones de la artista y botánica María Sibila Merian, publicadas en su libro Metamorfosis de los insectos en Surinam en 1705, traen entonces las relaciones entre ciclos de vida de las mariposas e insectos en relación con las plantas de Surinam. Posteriormente, los registros de la Real Expedición Botánica que hacen de los españoles en el nuevo continente, al nuevo Reino de Granada entre 1783 y 1816, no, toda esta expedición dirigida por Jorge Celestino Mutis dan a conocer la flora de Colombia y las descripciones indígenas de nuestros vecinos más próximos. Otro de los libros, el libro Trópica, un clásico de uso en arquitectura paisajística. El libro de Alfred Bert Graff permite viajar por el mundo tropical y presenta un catálogo fotográfico de especies. Margaret Mead nos muestra la flora y su entorno a través de todas estas ilustraciones botánicas que ella hace cuando explora personalmente y vive ella el Amazonas. Y más recientemente, las diversas publicaciones de Jesús Hoyos, que se han convertido en Biblias para los paisajistas venezolanos, mientras que en Brasil, por su parte, Lorenzi y su equipo presentan estos registros de especies vegetales con datos de interés botánico, paisajístico y cultural, cuyas fichas son realizadas en observaciones tanto en la naturaleza como en parques y jardines. Por otro lado, los libros rojos de la flora venezolana también se suman a estos libros de cabecera, a pesar de que ellos no traen buenas noticias, porque apuntan a estos ecosistemas o especies que están en peligro de extinción. Sin embargo, son una buena fuente de información para conocer las especies vegetales y tomarlas en cuenta también en los proyectos paisajísticos, en esas especificaciones de especies vegetales, para a través del uso también intentar protegerlas y rescatarlas. En fin, hemos creado lazos con paisajes de manglar, de arbustar espinoso, de matorral sérico, de restingas, de bosque seco, incluso mucho antes de saber que tenían esos nombres, ¿no? Las vivencias en esos paisajes nos impulsaron a tener ese interés en aprender de ellos y compartir ese conocimiento. Y entonces, a partir de esa búsqueda que aprendimos con nuestras experiencias, que aprendimos con todos estos autores y otros, de la necesidad de vivir el lugar, percibir las asociaciones vegetales, descubrir los valores etnobotánicos, paisajísticos, también nos interesa mucho alertar sobre la vulnerabilidad para intentar aumentar el uso y así ser parte de las acciones de protección. Con estos trabajos buscamos evidenciar la diversidad de especies vegetales que pueden ser usadas en planes paisajísticos en regiones de bosque seco tropical, con la finalidad de mostrar que el paisaje urbano cumple, sí, un rol fundamental en el restauro de ecosistemas. En el caso de Venezuela, la necesidad es mayor. Esta necesidad es conducida porque está registrado que diversas regiones fitogeográficas de nuestro país se encuentran en peligro de extinción y entre ellas una que es catalogada por Holdrich como el bosque seco tropical, que es nuestro lugar de estudio. Nos complace presentarles el avance de las investigaciones para este proyecto editorial en el que estamos trabajando a través de la conferencia Conociendo especies vegetales tropicales. A continuación, nuestro amigo y compañero Carlos Portillo y Ángel Villarreal hablarán sobre zonas de vida del bosque seco tropical y especies en peligro. Luego, Natalia Castillo y yo presentaremos un breve listado de especies vegetales recomendadas para uso en paisajismo urbano en zonas del bosque seco tropical. Con ustedes, Carlos Portillo. Ok, bueno, comenzamos hablando de una variable muy importante como indicador para el establecimiento y reproducción exitosa de las plantas o de las comunidades vegetales a escala global. Y ese indicador es la evapotranspiración o evapotranspiración potencial. Esta evapotranspiración potencial, que se ve que es diferente
en diferentes partes del planeta, es el potencial de transferencia de agua hacia la atmósfera por efectos de la evaporación del agua superficial, que tiene que ver con la radiación la radiación solar, también la temperatura, y también por transpiración de las plantas, ¿no? Por el proceso de transpiración de las plantas. Entonces, ese proceso de evaporación y de transpiración de las plantas es lo que le llamamos evapotranspiración. Eso está relacionado con la cantidad de energía que reciben estas diferentes regiones, cantidad de energía del sol que reciben estas diferentes regiones y la temperatura también del ambiente, ¿no? Este mapa que vemos acá, vemos que la evapotranspiración potencial no se distribuye equitativamente en el planeta, sino que existen zonas con mayor evapotranspiración que en otras. Obviamente, en el trópico es donde la evapotranspiración es mayor y se reduce hacia los polos. Y la evapotranspiración también varía con la topografía, es decir, la elevación. Y así que aún en zonas tropicales, vamos a ver que esas condiciones cambian dependiendo de la elevación, como vemos, por ejemplo, en los Andes, etcétera, ¿no? Que cambian esas condiciones de evapotranspiración. Lo interesante es que la evapotranspiración es un indicador que es posible relacionar con diferentes comunidades, con diferentes especies, comunidades de especies vegetales y las adaptaciones que tienen estas especies vegetales entre otras cosas, ¿no? Entonces es posible relacionar estas comunidades vegetales con los patrones de evapotranspiración. De hecho, a partir de estos patrones que vemos acá, hace aproximadamente 75 años se propuso la clasificación global realizada por un botánico americano llamado Leslie Holdridge en 1947, que separó esas condiciones de humedad en diferentes zonas de vida, especialmente en relación a los patrones de humedad. Las zonas de vida en general se basan en que las especies se adaptan a diferentes ambientes dependiendo de las condiciones climatológicas, la precipitación, la humedad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en esta próxima lámina vemos las zonas de vida, la descripción de las zonas de vida. Este es un gráfico muy, digamos, representativo en ecología que muestra las zonas de vida de Holdridge, donde vemos la relación entre la evapotranspiración, la precipitación y cómo esto ayuda a formar diferentes provincias de humedad, que le llaman en este gráfico, que es la parte que se ve abajo, ¿no? Se ven las provincias de humedad y se ven que estas provincias están divididas en zonas desecadas o secas, o desecadas, luego superáridas, peráridas, áridas, semiáridas, subhúmedas, húmedas, perhúmedas y superhúmedas. Esta clasificación, dependiendo de la evapotranspiración potencial, de la cantidad de precipitación, permite ubicar en diferentes zonas del planeta diferentes comunidades vegetales que se han adaptado a esos patrones, ¿no? Entonces, de ahí vemos los desiertos, luego de los desiertos la aparición de comunidades vegetales de matorrales desérticos, montes espinosos, estepas o pastizales, luego los bosques, ¿verdad? Se van bosques de diferentes tipos, bosques deciduos que pierden las hojas, bosques húmedos y bosques muy húmedos que pueden estar en zonas templadas, pero también pueden estar en zonas tropicales, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente esto cambia en la superficie terrestre dependiendo de la latitud y de la altitud, ¿no? Donde esté dependiendo de la topografía. Vemos las zonas de vida o la clasificación de las diferentes zonas terrestres del planeta en estas zonas de vida. Y así vemos entonces que hay una gran variación en todo el planeta y que vemos que en la zona del trópico, pues obviamente es la zona con mayor, con las zonas de boscosas, húmedas, boscosas. Y luego hacia los polos hay también zonas de bosques templados, pero también regiones de pastizales amplios también, ¿no? Las comunidades vegetales nativas de estas zonas están formadas por especies que han evolucionado incorporando cambios fisionómicos, morfológicos, fisiológicos para adaptarse a diferentes regímenes de humedad y otras condiciones ambientales. Entonces, si vemos si vemos en la parte derecha, vamos a ver las zonas inundables y en estas se establecen plantas con raíces especializadas que emergen del suelo para captar oxígeno en suelos anegados, por ejemplo. Las plantas tienen poros especializados en sus tejidos para el intercambio gaseoso en suelos con poca oxigenación. Y en el caso de las zonas costeras hay plantas con alta tolerancia a la salinidad, por ejemplo, como los manglares. Luego están las zonas húmedas o hiperhúmedas que favorece el crecimiento de plantas con hojas grandes
para maximizar la captación de luz en ambientes sombreados, la presencia de hojas con puntas de goteo de agua para facilitar el drenaje del agua y evitar la proliferación de hongos y bacterias en las hojas. Luego un sistema de raíces superficial que aproveche la humedad disponible en la región superficial del suelo, y el crecimiento de plantas epífitas que crecen sobre otras plantas para acceder a la luz, por ejemplo. Zonas, otras subhúmedas, por ejemplo, zonas estacionales con precipitación estacional favorecen especies de plantas caducifolias que pierden las hojas durante la estación seca, que tienen raíces de crecimiento variado para la reducción, adaptarse a la disponibilidad de agua, tejidos esclerófilos y también altas tasas de fotosíntesis para el periodo de lluvias para maximizar el crecimiento. Están adaptadas a estas condiciones. Otras zonas más áridas y semiáridas favorecen plantas con estructuras para el almacenamiento de agua como cactus, suculentas, hojas modificadas, incluso diferentes metabolismos como el metabolismo del ácido crasuláceo, que son metabolismos para minimizar la pérdida de agua y almacenamiento de CO2. Y finalmente también tenemos en otras zonas, dependiendo del suelo, dependiendo de otras condiciones, incluso animales, de pastoreo, etcétera, tenemos las zonas y de ecología por ejemplo, del fuego, etcétera. Eso puede llevar al crecimiento de pastizales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con los paisajes urbanos? ¿Cómo se relaciona estas diferentes zonas con los paisajes urbanos? En este cuadro amarillo estamos viendo que las zonas semiáridas, que son los matorrales séricos y los bosques deciduos, están relacionados con la presencia humana. De hecho, de un total de 11.000 centros urbanos, aproximadamente el 40% de estos centros urbanos, como unos 4.300 centros urbanos a nivel global, están ubicados en regiones climáticas semiáridas y áridas, perennes o estacionales, que están habitadas por alrededor de 1.3 billones de personas, o un octavo de la población mundial. Esa zona que tiene vegetación semidensa o densa es por lo general lo que le conocemos como bosques secos. Especialmente en la zona de los tropicales, los bosques secos tropicales. Casualmente, el uso humano es preferible en esta zona porque son paisajes planos, suelos fértiles, es fácil removerlo, es bueno para la agricultura y un clima seco que limita la propagación de patógenos, etcétera. En este próximo mapa que van a ver, incluso van a ver la distribución de esos centros poblados a nivel global en las zonas semiáridas y especialmente los centros poblados están en las zonas donde hay mayores condiciones para los bosques secos tropicales, ¿no? Entonces esto es una preferencia humana el haber estado también en esas zonas de bosques secos para el desarrollo de la agricultura. Entonces, ¿cuáles son las características de estos bosques secos tropicales, ¿no? Al menos el 50% de sus especies vegetales presentan pérdida de hoja eh, y son estacional y tienen estas adaptaciones de las que hablé, estas adaptaciones especiales que cada especie tiene, cada comunidad tiene adaptaciones especiales, eh, sí, cada especie por medio de la evolución ha llegado a formar adaptaciones especiales para estos ambientes. En las Américas, cada zona de bosque seco alberga un número significativo de especies endémicas únicas para la zona. Tiene altos niveles de endemismo el bosque seco, incluso en comparación con el bosque húmedo. Además, hay una gran cantidad de adaptaciones morfológicas en el bosque seco, funcionales, que son mucho mayor que en otro ecosistema tropical. Muestran plasticidad para su respuesta al calor, al estrés hídrico, para la conservación de agua, alta capacidad fotosintética, regulación de temperatura. Entonces, son especies bastante especiales, ¿no? Los bosques secos además tienen la mayor cantidad de nuevas formas de vida, plantas leñosas perennes, plantas leñosas que pierden las hojas, plantas leñosas esclerófilas, suculentas, hierbas, rosetas, lianas, epífitas, hemiparásitas, tienen una gran cantidad de tipos de formas de vida creciendo dentro de esos ecosistemas. Por otro lado, las especies animales también se adaptan, tienen adaptaciones fisiológicas, adaptaciones conductuales, además. Entonces, el ecosistema es un ecosistema bajo estrés que permite tener un tipo de diversidad biológica bastante especial y bastante necesaria de conservar. Finalmente, pues en América al menos el 44% de las ciudades están ubicados dentro de estas regiones de bosques secos, al menos el 66% de los embalses y represas en América están ubicados dentro de estas regiones áridas y semiáridas. Venezuela y México tienen el mayor porcentaje de embalses y represas en zonas de bosques secos.
Y algunas de las ciudades más importantes de América, con más de 1 millón de habitantes, están ubicadas en regiones de bosques secos, como son Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, Belo Horizonte, Brasilia, Barranquilla, Cartagena, Maracaibo, Ciudad de Panamá, Barquisimeto, Mérida en México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, entre otras, albergando aproximadamente 100 millones de personas. Entonces, ahora, a continuación, voy a darle la palabra a Ángel Villarreal para que hable un poco de estas especies este, en peligro que son necesarias conservar en bosques secos. Gracias, Carlos. Excelente, Carlos, tu presentación. Me da espacio para explicar algunas cosas, algunas características, más que especies de las que voy a hablar. Quiero hablar sobre atributos de las especies vegetales del bosque seco tropical, ¿no? Cuando hablamos de bosque seco tropical o bosque seco, es una identidad muy grande, muy variante, muy cambiante. Y cada identidad va a depender del sitio donde se desarrolle o se establezcan las diferentes formaciones. Entonces eso nos conlleva a identificar una serie de, digamos, de variables de estos bosques secos. Como tú mismo dijiste, desde los más extremadamente secos hasta los que comparten cierta humedad. Esos atributos tienen que ver precisamente con esas adaptaciones. Algo que comparten los bosques secos y que lo comparten todo, no importa qué tipo de bosque seco se trate, es en primer lugar una alta escasez de agua y, y unas altas temperaturas. Son esos dos factores que se unen en conjunto y que determinan estos atributos de las especies del bosque seco. Es decir, ante un gran estrés hídrico, las plantas tienen que adoptar estrategias en la manera de superar las condiciones del medio ambiente. Por supuesto, esas estrategias nos guían, nos conducen a un uso eficiente del recurso hídrico, es decir, las plantas son extremadamente eficientes en cuanto al manejo, la absorción, almacenamiento, reducción y en este caso de manera indirecta también tiene que ver con la reproducción, la eficiencia en la reproducción de las plantas, que más adelante vamos a ver. Por supuesto, esto conlleva cambios, cambios a nivel fisiológico, cambios a nivel morfológico y cambios a nivel histológico, es decir, hay una serie de cambios que las plantas tienen que adaptar para poder sobrevivir. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, hablemos uno por uno, vamos a hacer un recorrido pequeño vamos a empezar por lo que tiene que ver con los tallos y las formas de vida. Ya Carlito lo dijo, la forma de vida, muchas veces nosotros catalogamos y decimos esto es un árbol, esto es una hierba, esto es un arbusto, pero muchas veces no tomamos en cuenta lo que conlleva esa forma de vida. Bien lo dijo Doyle lo dijo que la forma conlleva a una función específica dentro de la planta. En este caso estamos viendo a un árbol en forma, una cactácea, estamos hablando de la especie Nocerios grisus, de los bosques secos, y lo que notamos en el fondo es precisamente ese detalle de esa característica, ese atributo que tiene una especie, ¿no? De ser decidua. En el fondo de la lámina podemos ver que toda está de color gris, a excepción de unos pocos elementos que se encuentran presentes, como este que está aquí, y no sé si lo están logrando ver, lo notan. Estos elementos que son de color verde. Este es uno de los primeros cambios a nivel de tallos que se dan. Estas plantas tuvieron que adaptar la condición de ser suculentas, es decir, de reservar agua en sus tallos, en sus troncos, pero también tuvieron que eliminar ciertas estructuras como tallos, hojas, fueron reducidas a simplemente a tallos. Las estructuras fotosintéticas que son las hojas, bueno, esa función la relegaron a los tallos. Pero aquí surgió un problema inmediato. Suculencia en bosque seco es algo muy apetecible para las especies que son consumidoras. Entonces ellas tuvieron que optar por esta nueva estrategia, es decir, se armaron con espinas bien fuertes para proteger en este caso la accesibilidad de muchos rumiantes a sus troncos. También podemos ver, esta es otra cactácea, esta es Perechia. No todas las cactáceas carecen de hojas. En este caso, los géneros Perechia y Rhodocactus presentan hojas. En todo caso, las hojas son ya más suculentas, es decir, tienen una gran reserva de agua.
Se puede notar aquí que la hoja perdió, o no, no es perdido, sino simplemente no se nota las nerviaciones de la hoja por esa misma suculencia. Sin embargo, mantienen lo que es abajo. Aquí se pueden notar las espinas con su forma característica y su aureola, que es lo característico de las especies de cactáceas. Aquí podemos ver otra especie, en este caso es Paquira quinata, donde, bueno, se puede notar que el tronco está totalmente armado. En este caso no se trata de espinas, sino aguijones que cubren toda la superficie del tronco. Asimismo podemos ver otra bombacacia como Paquira, en este caso las ceibas, el mismo baobab, adoptan esta, digamos, forma de sus troncos, si son en forma de botella, son barrigones, en este caso por la gran acumulación de agua. Esta es otra estrategia de los tallos. Aquí podemos ver cómo, en este caso estamos hablando del yabo, una especie muy característica de las zonas muy secas, casi costeras, y en este caso la reducción de las hojas es notable, pero se ayuda el componente fotosintético con los troncos. Los troncos entonces están relegados a realizar esta función fotosintética. Aquí veo una foto que fue tomada en el Jardín Botánico y me llamó mucho la atención porque estas especies suelen ser facultativas, es decir, cuando se encuentran en un ambiente bastante seco, bastante estresante, la reducción de hoja, el tamaño de su altura, el color de los troncos son verdes, pero cuando se encuentran en ambientes más favorables, entonces ya vemos un árbol más grande, inclusive un follaje más protuberante, y en este caso vemos como los troncos ya dejan de ser un poco verdes, e inclusive hay una mayor abundancia de lo que son las lenticelas en el tronco. Bueno, a continuación vamos a ver una comparación entre entre 5 cactáceas, y no son cactáceas en realidad, pero uno podría caer en ese error al comparar. Son 5 especies diferentes de 5 familias totalmente diferentes. En el primer caso, estamos notando la presencia de una euforbiácea, de una euforbia. El segundo caso estamos hablando en el segundo caso, aquí donde está el nuevo cursor, a un cactus, a Acanthocerus tetragonus. El tercer caso corresponde a una asclepidácea, el género Stapelia. El cuarto caso es el tallo de plumeria, de una pocinácea. Y el último caso corresponde a una vitácea, al género Cissus. Podemos ver algo muy particular. Todas comparten una característica común. Todas son suculentas. La gran mayoría tienen 4 aristas o 4 costillas, a excepción de plumeria, que no tiene aristas. Pero todas son suculentas y todas adoptan la misma forma, es decir, convergen en la misma forma. Eso es lo que nombramos anteriormente como convergencia evolutiva. Es decir, que las familias recorren caminos diferentes de evolución, pero convergen en las mismas estrategias. Adoptan, es decir, tallos suculentos de color verde, espinas en algunos casos, otras no, pero todas adoptan una misma forma parecida, que pareciera indicar que todas pertenecen a un mismo grupo de plantas. De hecho lo son todas crasas, pero taxonómicamente son grupos diferentes. Ya lo decía Smith en el 77, la forma biológica de una planta es la morfología que está relacionada a su funcionamiento y la relación a otras especies de funcionamiento similar. Es precisamente lo que estamos viendo en esta lámina. Bueno, aquí podemos ver otro detalle de la adaptación de los atributos de las especies, de esas adaptaciones. Tenemos 3 fabaces. En el primer caso tenemos a Parkinsonia, una mimosace. En el segundo caso tenemos a Libidibia, una cesalpinácea. Y en el tercer caso el mismo yabo, Parkinsonia precoz. Notan ustedes que las hojas, en este caso de las 3 especies, se han dividido. Lo que es el área foliar se ha reducido, transformando hojas que en su antigüedad eran grandes a hojas pequeñas, llamadas micrófilas. E inclusive podríamos decir que se parecen muchísimo. En el primero y segundo caso, muchas veces cuando estamos en campo nos podemos confundir y es difícil la identificación taxonómica.
Sin embargo, si hacemos algún enfoque en detalle, podemos observar que la primera, a su extremo izquierdo, que remata en dos pinnas. Es decir, es una hoja, esto es totalmente, todo el conjunto es una hoja compuesta alterna, pero que está subdividida en pinnas. Entonces, este patrón se llama bipinnado, mientras que el patrón de dividivi es un patrón también igual, es una hoja compuesta, alterna, pero remata en una sola pinna. Entonces, en este caso la llamamos impar empinada. A veces cuesta, repito, hacer las identificaciones de la planta. Sin embargo, hay detalles que uno puede captar. En este caso yo me guío porque hay unas pequeñas glándulas en lo que son los bordes alrededor de las hojas de los foliolos, o en este caso foliolillos, que me permiten a mí distinguir fácilmente distinguir una especie de otra. En el tercer caso, que estamos viendo el yabo, el Cercidium precoz o Parkinsonia precoz, es una hoja, también una hoja compuesta, alterna, pero es una hoja simplemente compuesta, una hoja pinnada, simplemente pinnada, que remata en dos foliolos. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando aquí? Una estrategia de reducción del área foliar. Al hablar de reducción del área foliar, nos lleva a la idea de que esta reducción, por supuesto, lleva a una disminución de la pérdida de agua. Mayor volumen o mayor área foliar nos lleva a una mayor pérdida en la planta. La reducción de los foliolos permite un mayor control, una menor pérdida de la transpiración, en estos casos en la planta. Hablemos de lo que es la reproducción. En este caso, las estrategias de adaptación que tienen las plantas en estos ambientes. Las estrategias de la reproducción en cuanto a su floración, fecundación, fructificación y dispersión. Aquí podemos ver, en primer lugar, al extremo izquierdo, una flor de un nopal, de una opuntia, que ya está en proceso de fecundada, y vemos en el otro extremo ya el fruto fecundado de otra especie, de otra opuntia. Lo característico aquí son los frutos que son carnosos, son tipo bayas, muchos de ellos son armados como en este caso, y dista mucho de otras estrategias, por ejemplo, que a mí me ha llamado mucho la atención, en el caso de las tabebullas o de los androanthus. Aquí podemos ver el caso de lo que es Androanthus chrysanthus, su flor, ¿okay? Su fruto y su semilla. En este caso, llama la atención porque en mi trabajo en el Jardín Botánico nos ha llevado a observar ese fenómeno a detalle, y me parece muy interesante la manera como funcionan estos mecanismos. Es decir, ellos están adaptadas de la manera en que cae la primera lluvia en época digamos, cuando inicia el periodo de lluvia, el primer pico de lluvia, y ellas esperan la lluvia que es la lluvia con mayor densidad, para inmediatamente empezar a florecer, una floración, digamos, bastante violenta, por decirlo así. En lo que son 5 o 7 días, ya a los 5 días ya hay un pico máximo de floración en los árboles. A partir de ahí empieza a decaer digamos, la exuberancia floral. Los 7 días ya prácticamente ya no quedan flores en lo que son las copas de los árboles, uno se ve esas alfombras amarillas en los bosques, muy espectacular. A mí me llama la atención porque en 5 o 7 días ya estas plantas logran una efectividad en su mecanismo, en su fecundación, ¿no? Y yo no me he puesto a detallar, no me he puesto a profundizar todavía, a detallar estos mecanismos. ¿Quién es el responsable en la fecundación? Es decir, un proceso de autopolinización, un proceso de polinización cruzada, o a algún polinizador en específico, sea cual sea la razón. Lo importante es que el éxito en la fecundación es bastante alto, bastante eficiente. A los 7 días aproximadamente comienza el periodo de fructificación. El fruto, a diferencia del anterior, es un fruto totalmente seco, no es un fruto carnoso, y esto tiene también su razón de ser. El fruto seco desarrolla o madura más rápido que el fruto maduro. El fruto maduro tiene que llevar unos periodos de días mayor. ¿Y cuál es la diferencia en día? Bueno, cada día cuenta. Pues eso, entre 2 semanas aproximadamente ya tenemos un fruto maduro, un fruto seco, que el mismo clima ayuda a
digamos, al secado, ¿no? Estos frutos son totalmente dehiscentes, en este caso ellos tienen un replo, una estructura central que sostiene la semilla, que es esta semilla alada, y el síndrome de dispersión ya no está relegado al fruto, sino que ahora lo tiene la misma semilla, por efecto de estas alas, un fruto, una semilla alada, el fruto cuando abre deja al expuesto esta semilla, ellas inmediatamente son dispersadas por el viento, un mecanismo eficiente que ellas pueden volar a una distancia considerable. Inclusive estando en el suelo, ellas pueden ser arrastradas por los vientos y tienen digamos que unos metros más de dispersión. Las características de las semillas también son importantes en cuanto a su morfología y su estructura. Son semillas con una testa, una cubierta que no es tan dura como en el caso de las cactáceas, sino es una testa muy simple, bastante ligera, que puede facilitar también digamos, la germinación de las plantas. Entonces, estos son mecanismos en cuanto a la reproducción, que tiene que ver con floración, fecundación, fructificación y dispersión. Hemos visto entonces con estas especies y sus estructuras que hay algo en conclusión. Son plantas que son altamente eficientes en el ambiente donde desarrollan. Y esto, por supuesto, nos lleva a algo que Carlos dijo y nombró, al endemismo. ¿Qué es el endemismo? Es el desarrollo de una planta durante su tiempo evolutivo en una sola región, es decir, se fundamentó, se gestó en un espacio, en un lugar. Ellas solamente se desarrollaron en una región, un espacio particular, inclusive hasta en un ecosistema. Esto es beneficioso, pero al mismo tiempo ha sido, digamos, contraproducente para muchas especies, porque las ha llevado a la extinción. Es decir, no es lo mismo una planta cosmopolita que una planta endémica. La planta cosmopolita, por lo general, no tiene un problema, nunca va a estar en problemas de riesgo de extinción. En cambio, la planta que es endémica sí conlleva un riesgo de extinción. Esto también nos lleva a la pregunta que siempre se nos hacen a nosotros cuando se trata de arborización urbana. La gente pregunta, o mejor dicho, siempre alude y dice que no hay mejor especie para plantar que las especies autóctonas. Y todo el mundo repite ese mismo concepto, pero muchas veces no sabemos por qué una especie autóctona es la indicada para sembrar. ¿Por qué sembrar especies autóctonas? Bueno, la respuesta simplemente yo se las he dado, porque son plantas que están adaptadas a su entorno. O sea, es altamente eficiente en su entorno. Entonces, imagínense ustedes sembrar una planta en un ambiente donde muchas veces no va a tener los cuidados necesarios. La planta prácticamente ya está adaptada a su terreno, ya lo conoce prácticamente, es su clima, es su ambiente natural, pues va a tener un alto, digamos, porcentaje digamos, de supervivencia en un ambiente urbano. No lo mismo, no puede ocurrir lo mismo con una especie que sea introducida, aparte de que las especies introducidas o exóticas llevan a otros riesgos que ya nosotros conocemos, ¿ok? Entonces esa es la razón de por qué sembrar especies autóctonas. Muy bien. Especies comunes de los bosques secos. Bueno, tenemos muchas. Aquí está un listado dado por varias publicaciones, unas de un bosque muy seco tropical y otras de bosque seco tropical. No las voy a mencionar a todas por cuestiones de tiempo, solamente me voy digamos, a parar en algunas. En el caso del cujillaque, Prosopis juliflora, una especie que sobrevive en ambientes de bosque muy seco tropical, es decir, aguanta mucha sequía, y tiene algunas características de esos tributos que podemos nombrar, ¿no? Esas características es que es una planta de crecimiento rápido. Y yo he notado, por ejemplo, cuando tuve mi experiencia en las escombreras de las minas, de explotación minera, que una vez que se quita la vegetación original y se remueve la tierra, queda en esa tierra estéril, ¿no? Y lo primero que se establece en muchos sitios es precisamente cují, que se hacen prácticamente que zonas de monoespecíficas de cují. Eso nos da una idea de lo, digamos, exitosa que puede ser Prosopis para repoblar zonas que están impactadas. Aparte de lo que ustedes conocen como esa, digamos, asociación que puede tener las leguminosas
con otros organismos para la fijación de nitrógeno. Tenemos abajo otra especie que es la Yaquinia aristata, el trompillo, muy típica de zonas de la costa, donde es un árbol de crecimiento muy lento, este sí es muy lento, una copa bastante baja, bastante limitada, un follaje bastante verde definido, una buena sombra, pero tiene esa característica que es bastante lento el crecimiento. Asimismo tenemos el dividivi, el guamacho, que a mí me encanta, yo estuve en la última floración de guamacho, y me quedé asombrado con esa exuberancia del florecimiento de los guamachos. Parkinsonia aculeata, granadillo, ya hablamos de ella, el capari, que es una especie siempre verde de los bosques muy secos, los Pitecelobium, son componentes principales, Urrea cumanensis, el guatacaro, y muchas especies de bursera. Tenemos 5 especies de bursera en nuestros ecosistemas. Hablemos en el caso de plantas que son un poquito de ambiente un poquito más húmedo, hablemos del lébano, un árbol muy llamativo, me encanta el ébano, es un árbol muy vistoso, no solamente por el follaje que puede tener la copa, sino también por troncos, un tronco muy llamativo, vistoso, igualito que el guayacán oficinal, el guayacán, un árbol que se ha utilizado muy poco para las áreas de reforestación. Es también de crecimiento lento, pero la ventaja es que ofrece una copa bastante pequeña, cuando se encuentra en un ambiente muy favorable, el árbol es de pequeño porte. Florece casi todo el año, fructifica casi todo el año. Bueno, así mismo está el platinicio, una especie de platinicio, los robles, la bulmencia la vera, la caoba, el caubito, el guatacaro, la ceiba, los curarires, la yacaranda, hermoso árbol de flores moradas, el cedro, el gateado, el indio desnudo, que es una de las especies de bursera, el meniaco urbaril, que es el algarrobo, la cabimas, el jabillo, flamboyán y el roble rosado, son algunos de las especies típicas de estos bosques secos. ¿Problemática de los bosques secos? Sí, bastante. Ya nombró Carlos algunas, y las dos principales tienen que ver, una, con el desarrollo urbano e industrial y el desarrollo agropecuario. No son los únicos dos factores de impacto, pero son, digamos, los que mayor cobertura vegetal degrada. Entonces, conlleva a estos dos factores a una pérdida de la cobertura vegetal y, por supuesto, de los hábitats. Esto conlleva, por supuesto, a lo que son el riesgo que pueden tener muchas de estas plantas. El libro rojo de la flora, bueno, tenemos dos ediciones, el del 2013, el libro rojo de la flora venezolana, y el de la edición de 2020, excelentes libros, que son nuestros basamentos. Si nosotros queremos estudiar los bosques secos y no solamente hacer un listado, sino tenemos que hacer un listado exhaustivo de todos aquellos componentes que en una composición florística, ¿no? Y en ello podemos buscar información de manera de que esté claro en que si tenemos especies endémicas en nuestro listado y que si tenemos especies que están en riesgo de extinción, tenemos entonces el deber de priorizar, pues, digamos, el cuidado de estas especies. Tenemos, según la UICN, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 9 categorías de especies en riesgo de extinción, y hay unos criterios para digamos, ubicar o definir una especie en peligro de extinción. Sin embargo, quiero acotar aquí algo muy importante, que el principal problema que tenemos es el desconocimiento. Todavía no tenemos el conocimiento necesario, suficiente, para muchas veces poder, digamos, determinar si una especie está en peligro de extinción. Es decir, el trabajo que tenemos por delante todavía es muchísimo. Algunas especies vulnerables o en peligro de extinción, según el libro rojo de la flora. Bueno, estas son algunas, ¿no? Hay otras tantas, solamente voy a nombrar estas por razones de tiempo, pero todas estas tienen algo en común, y que son especies maderables, o sea, sus maderas son muy apetecibles, y esto es lo que la ha llevado a ella tanto a perder el hábitat, su pérdida de su hábitat, como a la utilidad que se le puede dar a ella, en este caso como maderera. Entonces, en el caso de la cedrela odorata del cedro, es una especie que está reportada como vulnerable. La Suitenia macrófila, el caobo, es una especie que está en peligro crítico, ¿okay? Necesita de estrategias de conservación más fuertes.
Enterolobium cyclocarpum, el carcaro, es una especie también vulnerable, y el Zamanea samán, también es una especie vulnerable. Todas ellas comparten una característica, son, como lo pueden ustedes notar aquí en el mapa. Esa es otra de las cosas que nosotros debemos hacer al momento de estudiar una planta, ver cuál es su distribución. Algunas especies, como lo dije, son muy reducidas, son especies endémicas y pueden estar en un solo lugar. En este caso, hablamos de que todas estas especies son especies neotropicales, es decir, están presentes en el neotrópico. No están presentes en toda la extensión del trópico, sino solamente en el neotrópico. Es una de las características principales de este grupo de plantas. Muy bien, hasta aquí mi intervención. Hemos hablado entonces de lo que son esos atributos de las especies tropicales, específicamente de los bosques secos y muy secos. Esta siguiente fase que vamos a hablar Natalia y yo, vamos entonces a hacer una muestra de especies vegetales recomendadas para uso en paisajismo urbano en zonas de bosque seco tropical que ya Ángel adelantó un poco. Hasta el momento, en este proceso de investigación para la publicación del libro, hemos hecho una lista que hasta el momento lleva 400 especies registradas en el norte y noroccidente de Venezuela, ¿no? Estos registros se basan tanto en observaciones propias como en registros de inventarios florísticos que han sido presentados en diversos artículos científicos que hablan sobre el bosque seco tropical y sus transiciones. Y la intención es mostrar la diversidad de formas que tenemos para promover más permeabilidad, más biodiversidad en el diseño del paisaje urbano. Un dato muy importante que Carlos dio es que vivimos en el bosque seco tropical 100 millones de personas. Entonces, tanto en regiones urbanas o en regiones rurales, en regiones donde hay agricultura, pues tenemos esa responsabilidad también en nuestros hombros, ¿no? De cómo hacer para ser productivos, para conseguir tener esos asentamientos humanos, pero también tenemos ese rol de protección, ¿no? Y tenemos una riqueza florística que, por supuesto, merece ser vivida. Entonces, en esta investigación, en esta publicación, estamos separando cuadros de especies vegetales divididos en dos categorías que son interesantes para la comprensión no solamente de los aspectos botánicos, sino también de entender esas especies para proyectos paisajísticos, ¿no? Entonces, la primera categoría es según la forma de crecimiento de esas plantas terrestres, y ese criterio de organización comienza con los helechos y las cícalas. Y luego entonces comenzamos con las plantas con flor, comenzamos entonces con árboles, arbustos, palmeras, hierbas, gramíneas, cubresuelos, plantas colgantes y trepadoras, ¿no? Entonces, como decía, estas categorías son súper útiles para la selección y especificación de especies cuando estamos haciendo proyectos de paisajismo. La otra categoría en la que están organizadas estas especies sería según el hábitat, sería según su comportamiento en el aire, vamos a decir, cuando ellas usan otras especies como hábitat, en este caso las epífitas, o o dependiendo del requerimiento hídrico, ¿no? Las xerófitas, como el propio Ángel también explicó muy claramente, dentro de todas esas de las xerófitas también vemos las suculentas que Ángel nos comentó cómo era su estructura física, porque que están respondiendo a una restricción o a una supervivencia con poca agua. Y las acuáticas, que en este caso nosotros estamos colocando un grupo de especies no solamente que viven dentro del agua, sino que también viven alrededor del agua, que tienen un requerimiento hídrico mayor. Lo que queremos mostrar es que no solamente estamos hablando que necesitamos una mayor diversidad de especies, también estamos hablando de la necesaria mezcla de formas de vida, de la que también Carlos estaba hablando, para la formación de hábitats, para preservar corredores de vida entre el agua, la tierra y el aire. En fin, un parque, un jardín no es solamente hecho con tierra y árboles. Entonces, como comentamos, tenemos ese registro de especies de más de 15 años en diferentes paisajes naturales, culturales y urbanos en diferentes partes del mundo. Y estas exploraciones nos han permitido comprender el comportamiento de especies, tanto en su estado silvestre, las asociaciones entre flora y fauna, su comportamiento secuencial y su forma de conquistar territorio. A mí me gusta mucho esta imagen porque es una mezcla muy linda que nos permite ver
con un ojo bien atento, de cuáles son esas especies pioneras que aparecen dentro del paisaje. Y en este caso la estamos viendo dentro de un paisaje cultural, dentro de unas ruinas. Esto es un lugar en Niterói, en Brasil, donde, pues primero, por supuesto, llegan las especies no vasculares, los líquenes, los musgos, tal, pero luego entonces las primeras que comienzan a aparecer son esas, las que había hablado anteriormente, son los helechos, esas especies más primitivas, que por su forma de reproducción a través de las esporas, tienen aprovechan esos pequeños reductos de materia orgánica, aprovechan ese requerimiento hídrico y solar, y entonces son una de las primeras colonizadoras en los tipos de bosque, en este caso un bosque más húmedo, ¿no? Em, También a través de todas estas observaciones vemos la curupita guayanensis, ¿no? Que es una especie que está presente desde Panamá hasta toda la América tropical y que podemos ver en las calles y parques de Río de Janeiro, siendo que esa especie es una especie introducida en esta zona del trópico, ¿no? Em, y otra especie que conocemos mucho, el fruto, que es el caujil, el cayú en Brasil, el Anacardium occidentale, que es una especie que también que es originaria desde la isla Trinidad hasta toda la América tropical, y que, por ejemplo, estoy recordando mucho la la conferencia pasada que fue con Bruno Amadei, que hablaba sobre los jardines comestibles, y cómo esta especie es un pie, es impresionante este lugar, es un pie de caujil que fue creciendo y creciendo y creciendo, y ese árbol tiene una cualidad de que cada vez que el tronco cae en el suelo, pisa el suelo, él enraiza. Y así va creando nuevas estructuras y se fue ampliando y ampliando y ampliando. Si los que tengan oportunidad, por favor, busquen el parque de Cayú en Natal, en Brasil, y van a ver cómo un pie de caujil ocupa toda una manzana. Imagínense una manzana de 100% y está toda cubierta como si fuera un bosque de caujil, y eso es parte de uno de los corazones de parques urbanos dentro de esa ciudad a través de un pie de árbol fructífero, ¿no? Y aprovechando todas estas configuraciones casi que escultóricas de esas ramas que caen, como les comenté, caen en el suelo y enraizan, se crean pasajes, se crean caminatas para descubrir todos estos, no sé, cavernas abiertas que va creando esta escultura vegetal. El achiote, que es un ingrediente muy importante en nuestra culinaria, que es la villa orellana, que es una planta que viene desde México y también el origen también ocupa toda la América tropical. Nosotros lo comemos, lo conocemos, vemos que sirve como Bueno, colorante, ¿cómo se llama? Como colorante para los alimentos, pero también para pinturas, para tintas de tejido. Y Carla, ese es nuestro noto, ¿no? es el onoto, sí. Y aparte es una planta maravillosa. Aquí esta es una foto que nos permitió usar la gente de Mauna Yata, que también expuso el seminario pasado. Y bueno, esta es nuestra amiga querida Marisa con su cultivo de achiote dentro de su casa. Esto no es un parque, esto es su jardín. Entonces, ¿por qué esas cuestiones que son parte de nuestra idiosincrasia y parte de nuestra culinaria no pueden ser parte también de nuestro jardín, ¿no? Eh, y aquí también otro ejemplo de palmas, ¿no? El uso de las palmas. La Mauricia flexuosa, la palma moriche, que está en peligro de extinción, es una especie catalogada como vulnerable, también originaria desde la Trinidad hasta la América tropical, y que nos enseña un poco por qué en algunos momentos vemos siempre no, pero regularmente estas alineaciones de las palmeras, ¿no? Que nos marcan ejes, no sé qué, cuando los vemos en espacios urbanos, pero tiene una lógica, porque cuando esos coquitos, la semilla, el coco cae, la marea de estos lugares los va llevando, y las mareas vienen en línea, y entonces ellas caen y se reproducen de esa manera. Y esta es como la postal clásica
de la laguna de Canaima en Venezuela, y es para mí es uno de los mejores ejemplos de la palma moriche para hablar sobre esto, ¿no? Y luego entonces ver que no es la misma palma, pero el uso de palmeras marcan como ejes, marcan elementos jerárquicos dentro de ciudades y que pueden ser usados en espacios comerciales, en espacios residenciales, en espacios de parques urbanos, como los que vemos estas agrupaciones maravillosas en Parque del Este, en Caracas, eh, y como parte de todo ese complejo de formas de vida que vemos en la vegetación, ¿no? Por otro lado, hay también la importancia de las especies trepaderas en el trópico, que pues nosotros no tenemos por qué inventarnos muros vegetales. Podemos tener grandes muros vegetales con especies colgantes, especies trepadoras, que en realidad tienen una función ecológica, que es dar esa continuidad ecológica entre el suelo, el sistema vertical y el aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una pasiflora, que también es una especie, un género que tiene un amplio rango de origen en todas las zonas tropicales y subtropicales, y que incluso en la región central, en la región tropical de África, es introducida, ¿no? Entonces ella tiene una amplitud de, de, de vida en el mundo, ¿no? Que aparte de cumplir estas funciones ecológicas, pues también tiene una floración hermosa y nos da frutos, ¿no? O otras especies también trepadoras que podemos ver a lo largo de diferentes terrenos, incluso en terrenos baldíos, que algunas de ellas también sirven, también funcionan como especies pioneras en lugares degradados. Otro de los tipos de las categorizaciones interesantes para paisajismo es el de cubresuelos, que por supuesto tienen una función ecológica de proteger de los suelos de la desertificación, de mantener materia orgánica y en este caso pues de vestir ese suelo con esos tallos rosas, ¿no? Y las florcitas blancas que generan una diversidad en todo ese plató, en todo ese suelo horizontal que podemos ver en el norte de la península de Paraguaná, por ejemplo. Cuando hablamos entonces de las epífitas, en este caso la Brazávola nodosa en el Jardín Botánico de Maracaibo, una especie que florece y está en su máximo esplendor en las noches para atraer a los polinizadores y entonces comenzar a pensar cuáles son esas características naturales de esas especies y cómo, como parte de esa población que vive en estos entornos del bosque muy seco tropical y bosque seco tropical, podríamos usarla también dentro del paisajismo, por ejemplo, en jardines que van a ser usados mucho en las noches, en calles para que puedan dar vida en las 24 horas, qué sé yo. No sé, cada diseñador o cada persona juzgará qué es lo que puede hacer con eso, pero son especies que deberíamos continuar usando también en nuestro paisajismo urbano. Y les traigo esta imagen porque es una actividad muy linda que se da en Río de Janeiro, y es una actividad bien orgánica, no es nada planificado, ¿no? Entonces la gente compra orquídeas lindas que están en el supermercado o están en el vivero con flor y no sé qué, se la lleva a su casa y cuando ya se cae la flor, no sé qué hacer con esto, no sé cómo cuidarlas, se las entregan a los porteros de los edificios. Y los porteros van y las van colocando en los árboles que están dentro del jardín o las colocan en los árboles que están en la calle. Y en algunas calles puedes ver esto, que sucede naturalmente y las plantas casi que se cuidan solas con la lluvia, con la luz del sol que esté allí, con ese ambiente, y genera también toda esa vida en ese otro estrato de la vegetación. Ángel habló mucho del yabu y un árbol maravilloso, con una resiliencia increíble. Esta es o de nuevo el Jardín Botánico Maracaibo, nuestro queridito, en la calle, el Paseo de los Yabos que llamamos, ¿no? Este jardín, para los que no saben, es un jardín también que fue hecho por el paisajista brasilero Burle Marx y a través de varias expediciones en la cuenca del lago Maracaibo se hacen todas estas colectas de especies que son las que visten y que forman parte de la vida de este jardín.
y podríamos tomar esta imagen en diferentes momentos del año y entonces en una vas a tener esta alfombra amarilla porque ya el yago ya perdió las flores, pero cuando está cuando está en época de sequía, entonces es un paisaje totalmente gris, con todos estos troncos grises como en estado de alerta, esperando esa primera lluvia hasta que ¡pum! Llega la primera lluvia y tanto los yabos como los curarires visten todo este bosque de amarillo, ¿no? Esa primavera de oro típica. Otros tipos de plantas, las xerófitas, que también no solamente son los cactus, también podemos tener plantas xerófitas que van como cubresuelos y esta en especial da esa sensación como si estuvieras dentro de no sé, de una cuestión de corales abajo, ¿no? Abajo del mar, con esas estrellas de mar, pero en realidad son especies suculentas que soportan esos grandes momentos de sequía que guardan el agua, guardan esos recursos entre sus tejidos y esas flores, aparte de ser muy llamativas, ellas son controladoras de insectos. Entonces ellas viven de los huevos de las moscas y con eso controlan también la proliferación de estos insectos. Y por otro lado, entonces tenemos las especies acuáticas que podemos ver que también en Venezuela están pasando por un periodo muy grave de devastación por crecimiento urbano, por creación de camaroneras. Entonces, lo que estamos haciendo es eliminando esa primera capa de vegetación que nos protege de las crecidas, de los aumentos del nivel del mar y por supuesto también no es solamente que está afectando al ser humano, no es que nos estamos afectando, es que también estamos afectando hábitat de diversas plantas, de otras plantas, de otros animales, crustáceos, peces y por supuesto al matar ese tipo de fauna también estamos atentando contra las aves que se alimentan de eso y rompemos todo el ciclo. Entonces, ahí en esa secuencia de manglares tenemos el mangle rojo, el Rhizophyra mangle, que con esas raíces que son como parecen unos zancudos que vienen por ahí, les permiten anclarse y tolerar inundación y salinidad, pero ellos también vienen acompañados del mangle blanco y del mangle negro. Entonces, funciona como un sistema y que lo estamos eh, devastando completamente. Y luego también tenemos algunos ejemplos de otros lugares donde se incorporan esas acciones paisajísticas de uso y de conocimiento a través de caminatas que van en diferentes niveles, de juegos de niños que van trepando como si estuvieran haciendo una especie de arborismo, pero al fin y al cabo lo que estoy queriendo decir es que estos espacios, más que ser un espacio de invasión, es un espacio de conocimiento para la conservación de estos lugares. Entonces, bueno, a continuación Natalia Castillo nos va a regalar una pequeña muestra de algunas de las especies vegetales que en los últimos 5 años encontrados entre Maracaibo y Barquisimeto. Cada una de ellas, lo que será el libro, va a llevar una información tanto de interés botánico como el nombre científico, el nombre común, la familia, el origen, el grado de vulnerabilidad, valor ecológico y etnobotánico, pero también se exponen datos que son muy importantes para intervenciones paisajísticas, como la definición de alturas, el diámetro de copa, el color de hoja y de la flor, la necesidad solar y el lugar de crecimiento. ¿Por qué? Todo esto por años de experiencia como proyectistas del paisaje, en la que en cada uno de los proyectos nos tenemos que enfrentar a buscar cada una de estas informaciones y generalmente hay muchos datos botánicos y como las especies no son totalmente iguales en todos los lugares, por supuesto el dato de, por ejemplo, la altura y la copa algunas veces no aparece y estamos haciendo el intento para tener por lo menos unas alturas y diámetros aproximados que sirvan como una primera aproximación y que por supuesto cada diseñador lo ajustará dependiendo del lugar donde esté. Entonces, bueno, esta selección incluye especies tropicales, tanto nativas como exóticas, introducidas siempre y cuando estén adaptadas en equilibrio al medio para ese uso en el paisajismo urbano, resaltando que es muy importante ese estudio interdisciplinar riguroso y cuidadoso, tanto para la propagación como para la introducción de especies, evitando que éstas alteren ecosistemas y aumenten riesgos de plagas o afecten suelos y fauna de la zona. Entonces, con ustedes, Natalia Castillo.
Les voy a hablar brevemente de cómo surgió la idea de esta publicación que estamos armando Carla y yo junto con Carlos y Ángel durante la pandemia, como parte del desahogo que podía existir en ese encierro. Yo comencé largas caminatas por la vereda del lago, donde pude apreciar toda la vegetación que no mucha gente está con su rutina, con su cotidianidad, tiene presto a verla, ¿no? Y posteriormente, después de recabar una serie de fotografías que mostraban todos esos cambios de la vegetación, de los paisajes, junto con Carla, pensamos que, y preocupados por la poca biodiversidad que hay en Maracaibo, pensamos en armar esta publicación. Y el año pasado me mudé a Barquisimeto, que esto me abrió todo un panorama de lo que es el bosque seco tropical, porque aquí la cantidad de vegetación es superior considerablemente a la biodiversidad que existe en Maracaibo. Y de ahí comenzamos con ya armar las fichas y ahorita les voy a presentar una muy breve selección que fue complicado hacerla porque de verdad todas tienen un valor intrínseco muy importante. Se las voy a mostrar por medio de los lugares donde fueron tomadas las fotografías, que son 4 ámbitos principalmente, que son la vereda del lago, el Jardín Botánico de Maracaibo, el Parque del Este de aquí de Barquisimeto y el Parque Bararida. Comenzamos con esta primera ficha, que sería la de la Caparis odoratísima, llamada olivo negro. Aquí van a mostrarse datos de la altura y el diámetro que consideramos importante, como mencionó Carla. El color de la flor, que es muy importante en el tema paisajístico, y en esta en particular, que su flor se transforma del blanco al morado en menos de 24 horas. La Melosia parviflora, una herbácea que en grandes grupos, se convierte en un paisaje espectacular con la aparición en las mañanas de la mariposa para polinizarlas. La Tedesia populnea, o llamado clemón, esta tiene su particularidad de que su hábitat puede ser tanto acuático como terrestre. En la vereda del lago estaba y aquí la conseguí también en el Parque del Este. Su flor también se transforma del amarillo al fucsia cuando madura y, y tiene una altura aproximada de 10 a 20 metros. En el jardín botánico seleccioné principalmente la teca, que por su valor maderero tiene una cierta vulnerabilidad por la tala que tiene, y como acuática el nenúfar. En el Parque José María Ochoa Pile del Parque del Este, es un parque que está aquí en Barquisimeto, tiene aproximadamente unos 20 hectáreas de extensión, y está construida sobre lo que era la laguna de Patarata. De aquí sacamos la palmera Adonia merrilli. Esta palmera también es conocida como palma de Navidad por sus frutos en forma de bola de Navidad. Y es una planta muy resistente a sequías y adaptable. Esta belleza, que es la Wilnesia arbórea, que Ángel también la mencionó dentro de las especies de bosque seco tropical, en los momentos de floración también crea así como los curaríes, unas grandes masas de sus flores amarillo-naranja, que crean un contraste muy hermoso con las cactáceas, que por lo general es la vegetación que está asociada a ella.
Tienen también esta otra preciosura que es la eritrina velutina o Bucare peonio, que ella es un árbol caducifolio y pierde todas sus hojas en la época de sequía como medio de sobrevivencia y, y unas semanas antes del periodo de lluvia florece hermosamente con estas flores naranja inmensas, intenso, y luego brotan sus hojas para pasar la temporada de lluvia. Está la Glidicia sepium, que es la llamada matarratón, también caducifolia, igual que la eritrina, pierde todas sus hojas durante el periodo de sequía y florece antes de la época de lluvia. El araguaney, emblemático árbol de Venezuela, que por lo general pasa desapercibido hasta el momento en que florece y en grandes masas crea un efecto muy fascinante. Esta otra es una de las pocas cactáceas que se consiguen que tiene hojas completas y grandes perennes que están vestidas con sus espinas negras en forma de agujas, que las sirve para la protección. Este otro espécimen es el Platimicium pinnatum, o llamado roble. Es un árbol caducifolio también muy requerido como fuente maderera, y también una belleza para utilizarlo en el paisajismo. La Samanea samán, que también la mencionó Ángel, es un árbol conocido ampliamente por su copa de gran amplitud. Tiene entre 20 y 30 metros de diámetro, que nos da una gran sombra y también puede ser utilizado, lo utilizan también en la parte de los cultivos, para dar sombra a los cultivos que lo necesitan. Y nuestro querido abrojo, el Tribulus terrestre, que es un cubresuelo muy infravalorado en el paisajismo y que crea un efecto en masa con sus flores amarillas que florecen durante todo el año. El Parque Zoológico y Jardín Botánico Bararida. Este fue un gran redescubrimiento para mí, porque aunque pasé la infancia aquí en Maracaibo, perdón, aquí en Barquisimeto, siempre lo vi como como un zoológico solamente y en su origen fue concebido como un jardín botánico. En efecto, el inicio de lo que es el Parque Bararida y empezó en 1937 cuando procuraron convertir 100 hectáreas de Barquisimeto, convertirlo en un bosque urbano. Luego, con el tiempo, fue degradándose el terreno, fueron utilizándolo en construcciones. Al final llegaron a 22 hectáreas que convirtieron finalmente en parque, lo que es el parque ahorita zoológico y botánico, diseñado por el botánico Francisco Tamayo, que alberga más de 300 especies de todo el país y los asocia los sectores por la fauna que se exhibe como zoológico. Una de las principales gramíneas que podemos conseguir en el parque y que sirve como de telón de fondo con respecto a la parte urbana, con respecto a la división que tiene con la ciudad, es el bambú, que aparte de tener un importante rol en la construcción, también es utilizado como medicinal, como suplemento, como comida, como alimento. Esta otra especie, la Bronea grandiceps, conocida como rosa de Venezuela, impactante su flor,
tiene aproximadamente unos 20 centímetros de diámetro, la inflorescencia, rojo intenso. Ella crece en semisombra y posteriormente ya en su madurez puede soportar el pleno sol. Otra zona característica del Parque Bararida es donde está el guayacán, que es una especie que está catalogada de vulnerabilidad en periodo de extinción por el uso de su madera, muy apreciada la madera del guayacán, y aunque es fácil reproducirla, el crecimiento es tan lento que es el que ha causado el mayor problema para su reproducción. Esta hermosa orquídea, la Leila, la han visto como parte de la presentación de los seminarios. Es también una de las pocas orquídeas que tiene resistencia a altas temperaturas, a la sequía y al pleno sol, a diferencia de sus primas y hermanas. Su flor la van a tener presente por más de un mes aproximadamente. Y para cerrar ya, quería mostrarle un poco lo que en parte de mi registro, en estas transformaciones de paisaje que veo a diario y voy registrando, valga la redundancia, cómo estas gramíneas, cómo va la transformación de las gramíneas de la época de sequía a la época de lluvia. Esta secuencia me parece supremamente importante ver la importancia que tiene las gramíneas dentro de los paisajes y cómo pueden rebrotar solamente con unas primeras semanas de lluvia. Quería compartir con ustedes todos los comentarios de loas, de apreciación de la conferencia. Obviamente nos llevaron desde un marco general histórico hasta escudriñar en detalle sobre el tema. Quizás lo que más me gustaría decir es que el maestro Burle Marx estaría muy orgulloso de ustedes, de la presentación, pues de una manera hablan de manera combinada en este esfuerzo que han hecho de la importancia del conocimiento científico del tema, pero también de la valoración estética y cultural. Y además del valor pedagógico de cómo lo están haciendo para llevar ese conocimiento y ese disfrute al público general. Yo creo que eso eran líneas de pensamiento de Burle Marx y ustedes son herederos de eso. También creo que hay que amarrarlo a algo muy particular, que es el trabajo en red que están haciendo ustedes en la publicación del libro, que también refleja el trabajo en red de esta comisión, en donde lo que trata de aunar es el conocimiento y los corazones de venezolanos, tanto del país como los que están afuera en la diáspora, entendiendo la situación muy particular que estamos atravesando. Y esta metodología de trabajar en red entre científicos, entre profesionales, entre investigadores, entre gente que lleva el día a día en la práctica, yo creo que es una metodología que pueden aprender otros países. Muy orgulloso de lo que están haciendo. Quisiera hacer solamente un comentario o una pregunta y no sé si es el momento apropiado para responderlo. Nos hablaron obviamente del valor de cómo hay que tener el conocimiento de estas especies del bosque seco y su adaptabilidad. Y seguramente hay dos cosas con las cuales están luchando. Uno es el sesgo todavía negativo hacia el bosque seco de mucha parte del público. Ah, eso es un montarral lleno de espinas comparado con el bosque húmedo. Eso es uno. Y la otra es que obviamente hay especies que se adaptan muy bien, pero que no son del medio y que causan problemas. Y que entonces se adaptan, sobreviven, pero que no son las adecuadas, viniendo de áreas secas de otros países, de otras realidades. ¿Pueden hacer un comentario respecto a las dos ideas, por favor? Sí, bueno, es un tema bastante álgido, el tema de las especies exóticas. Cuando nosotros traemos una especie de afuera, pueden ocurrir tres cosas principales. Una, que no se adapte. Si no se adapta, esas se mantienen
en medio de cultivo, no puede salir de esa ayuda que nosotros le damos. Dos, que se adapte de manera extraordinaria. Entonces, cuando eso ocurre, ella puede inclusive escaparse de estos entornos controlados y pueden generar una grave problema, por decirlo así, ambiental. Entonces, yo estaba pensando, hay especies que nosotros también, exóticas, que nosotros como que las satanizamos, ¿no? Pero en algunos casos pueden ser utilizadas en ambientes urbanos para forestación. ¿Por qué no? Se dan muy bien, son exitosas, resisten, etcétera. Pero lo que hay que tener cuidado es cuando empiezan a invadir ambientes naturales. Recuerde que nosotros tenemos para todas las especies, no solamente para las vegetales, sino también para las zoológicas, una regulación por ley. Es decir, esa regulación nos prohíbe traer especies que pueden generar este tipo de problemas. Ya por ahí, ya eso es una limitante clara con respecto a las especies exóticas. Pero es un tema álgido de conversación. Cada especie, como yo dije, tiene un atributo particular, una característica, ¿no? Y esa es otra cosa que a mí me asombró mucho, como el anacardium occidental, ustedes lo presentaron, ¿no? Con esas ramas tan extensas, ¿no? Y por lo general nosotros lo vemos de una manera limitada. Y ahí estaba en todo su potencial, ¿no? Él creció de una manera que nadie lo limitó, ¿no? Y sacó un potencial que no conocíamos. Y muchas veces también esas especies que nosotros podemos introducir en estos ambientes urbanos, también son de prueba, ¿no? A ver cómo va la situación. Por eso es que todo tiene que ser bien organizado, bien pautado para que en vez de hacer un bien, no vayamos a generar un problema también en algunas ocasiones. No sé qué opina el resto de la mayoría. Gracias. Yo Gracias. quería completar ahí, aprovechar esa última frase de Ángel, porque creo que una de las cosas que estamos aprendiendo con esto es que esa necesidad de ese trabajo, no solamente interescalar, sino interdisciplinario, ¿no? Entonces, es muy complicado hacer una tabla de especies, porque pues, hay expertos como Ángel, como Carlos, como el profesor Pietrangeli, y tantos otros que han trabajado con esto durante años, yendo a los lugares donde están esas especies, esos lugares en la naturaleza, ¿no? Donde ven cómo se comportan, donde entienden cada una de esas formas de vida que existen, y a partir de allí también ellos pueden detectar esas especies que entran en lugares que son degradados, que son pioneras y que en algún momento encuentran un lugar donde crecer, a pesar de que no sean nativas. Y entonces todo ese conocimiento se necesita continuar impulsando, se necesitan más trabajos científicos como estos, se necesita financiamiento para ese tipo de excursiones, financiamiento para mantener los herbarios que se producen a partir de las colectas que ellos están haciendo. Y todo eso es materia prima para que después los planificadores, arquitectos, paisajistas, no sé qué, podamos tener esa información un poco más digerida y comenzar incluso entre todo este equipo multidisciplinar a hacer esos experimentos que Ángel está comentando, ¿no? Entonces, hay una triada que yo creo que es súper importante. Todo ese conocimiento científico, todo el equipo de planificación y diseño del paisaje, del territorio, no sé qué, y también la comunidad, que es la que vive esos espacios, que es la que va a conocer esos espacios, y es también la que debería, entre todos, comenzar a proteger todos esos espacios, ¿no? Pero el conocimiento, la planificación y el cuidado, creo que es una cosa que tenemos que trabajar todos en conjunto, y ese en realidad es para esto que se está haciendo esta publicación, que es dedicada a esta comunidad, y es una comunidad creciente que estamos sintiendo que en Venezuela está creciendo cada día más, y hay un montón de grupos ambientalistas y un montón de comunidades que están queriendo trabajar para arborización urbana, pero entonces vamos a trabajar todos en equipo para que ese trabajo en el paisaje urbano sea planificado y con todos estos conocimientos que todo este equipo de maravilloso, de científicos maravillosos nos está trayendo, y que pues, tenemos que empezar a conocerlo y hacerlo un poco más utilitario, ¿no? Que comestible, como diría David, ¿no?
Yo solo quería decir, ahí vi unas preguntas Ujú. aquí en el chat que hablan, por ejemplo, que preguntan sobre la parte de la fauna, cómo se puede relacionar esto con la fauna, ¿no? Y sí, definitivamente las floraciones, los frutos atraen específicamente ciertos tipos de especies de aves, etcétera, ¿no? Y un ejemplo, y incluso actividades productivas a partir de la fauna. En México, en la península de Yucatán, que es un bosque seco, una de las últimas regiones de bosque seco en América de amplio, digamos, tamaño y continua cobertura. Ahí hay una población de abejas, por ejemplo, que está muy relacionada con la polinización de esas especies de bosque seco. Y pues las comunidades han aprendido a utilizar la miel y a producir miel de Yucatán que va para todas partes y de alto consumo y es una forma de vida muy utilizada ahí en esa península, por ejemplo. Entonces, ahí, digamos, hay muchas oportunidades también para ver y hay especies que que vienen con el bosque seco, es decir, con las especies del bosque seco, especialmente aves, insectos. En Maracaibo, por ejemplo, en el Jardín Botánico, nosotros cuando estuvimos allá, encontramos una especie de marsupial que nadie sabía que estaba ahí, que era una especie amenazada. Y era un marsupial pequeño, pero que está ahí y está en ese parche y vive y todavía sobrevive en ese parche, ¿no? De bosque seco que está ahí. Y así como está esa, pues hay otras que siguen viviendo ahí y que le dan un atractivo además turístico, ¿no? También a la gente que quiere verlo. Yo me recuerdo que en ese tiempo nos llevamos muchachos que querían ver al marsupial y para el marsupial hay que verlo en la noche. Entonces nos íbamos en la noche con unas linternas y eso es una experiencia inigualable para la gente de la ciudad, ¿no? Claro. Expositores, hay algunas preguntas que se pueden poner en un paquete que dicen que si hay algunas estrategias particulares en relación a lo que nos viene encima por cambio climático, isla de calor, si hay algunas estrategias, algunas recomendaciones en ese sentido a largo plazo. Entonces nos han explicado las condiciones actuales, pero obviamente nos vienen unos cambios importantes, aumentos de temperatura, cambios en la evapotranspiración. ¿Nos pueden Ujú. decir algo al respecto? Viendo a futuro en función de cambio climático. Yo creo que y solamente como una introducción a Carla, que seguramente va a hablar un poco más de diseño, pero eso es una pregunta creo que relevante ahorita en toda parte del mundo en el diseño. ¿Qué combinación de formas de vida puede generar una disminución en ese efecto de la isla de calor, las zonas urbanas? Es parte de la investigación actual. Y es una pregunta muy interesante que yo creo que la respuesta es en la investigación y en el diseño, hacer ese tipo de diseños y ver las diferencias, ¿no? Entre uno y el otro. Lo que dice Carlos es cierto, ¿no? Antiguamente solamente se nombraba lo que era pérdida de cobertura vegetal por industrialización, urbanismo y otra, digamos, actividades antrópicas. Pero ahora el tema, que es el tópico, es el cambio climático. Este es un nuevo tema y no tan nuevo, pero que ahora sí tiene esa prioridad, ¿no? Ya toda digamos, los entes gubernamentales ya como lo empieza a ver, empiezan a ver en serio, que es un problema. Solamente recordemos con el caso de lo que son las nubes eternas, pero en las nieves eternas en Mérida, lo que ocurrió, pues, y otros factores más que están ocurriendo en todo el país. Eso nos llama a que nos tenemos que unir para precisamente dar un conocimiento a esas nuevas tendencias que están actualmente en boga. Sí, bueno, creo que es una pregunta que, como dice Carlos, depende de cada proyecto, pero en términos generales, había adelantado un poco el problema que tenemos con esta pérdida, por ejemplo, de las zonas de manglares en nuestras zonas litoráneas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cambios climáticos, también, por supuesto, estamos hablando también de aumento, del inminente aumento del nivel del nivel Del del mar. mar. Que en Venezuela estamos esperando que suba unos 60 centímetros, pero ya ha subido
ya ha subido un tanto, ¿no? Entonces, estamos esos efectos no es para un futuro muy lejano, es un efecto que ya estamos viviendo. Entonces, es un poco entender esa problemática que estamos generando y esa problemática que estamos aumentando cada día más con toda esta devastación que originalmente, antes hablábamos mucho de la devastación en las cabeceras de los ríos, por ejemplo, ¿no? Para extraer todas estos árboles maderables y yo no sé cuánto. Y entonces a partir de allí también esa sedimentación que entonces también dañaba todos los ríos. Pero ahorita estamos trabajando con la deforestación en la cabecera de los ríos y estamos trabajando con la deforestación en la zona litoránea. Entonces, así, es una devastación total que estamos haciendo en un momento en el que en realidad estamos viviendo en una generación post-pandémica, ¿no? Que pensábamos, ay, vamos a ver el lado positivo de la pandemia, y entonces cuando ahora aparecen todos los pajaritos en las calles y yo no sé, y de verdad estamos viendo que no aprendimos tampoco nada de eso, ¿no? Entonces me fui un poco para allá, un poco lejos, pero lo que quiero decir es que es entender el diseñar con la naturaleza, entender cuáles son esos ciclos de naturaleza, entender que sí podemos tener asentamientos humanos, urbanos, pero esos asentamientos urbanos pueden vivir en equilibrio teniendo más áreas permeables, más suelos permeables. En la tesis el trabajo final de la especialización de Natalia, ella trabajó, por ejemplo, con las cubiertas verdes. Entonces, si estamos ocupando unos terrenos que antes eran permeables con edificaciones, ¿qué pasa si esas edificaciones, inclusive en sus techos, también tienen ese sistema de permeabilidad, de generar cubiertas verdes, terrazas, de tener también, hablamos en esta categoría de selección de especies que estábamos comentando, hablábamos de diversidad de formas de vida. Para nosotras ha sido como muy lindo todo el descubrimiento de la cantidad de especies, por ejemplo, de coberturas de suelo silvestres que no están siendo propagadas en los viveros y que invitamos a través de la publicación y a través de esta conferencia a que los viveros les llame la atención a inventar, porque también son difíciles de propagar, ¿no? No se han hecho no por nada, sino que también hay el sistema radicular es tan profundo para buscar esa agua y para permanecer que ha sido difícil también propagarlo a nivel comercial para eso, pero bueno, empezando a hacer esos experimentos es que se va a conseguir hacer eso, ¿no? Entonces, esa protección, por ejemplo, hablando solamente de las de cobertura de suelo, esa protección de los suelos va a generar, primero, la preservación de la riqueza orgánica de esos suelos, que por ejemplo en muchos lugares en la ciudad de Maracaibo, que es el ejemplo que tengo más claro, pues una de las primeras acciones cuando quieren hacer una restauración de un lugar es quitar todo el ser vivo que está en el suelo y dejar el suelo desnudo, que es una práctica que es sí, abrumante, o sea, no es posible hacer eso, porque estás quitándole toda la materia orgánica a ese suelo. Y entonces, y entre todos esos seres que están viviendo ahí, esos seres vegetales que están viviendo allí, hay un tipo de comunicación que no vemos, pues, que está entre las raíces, que se comunican entre ellos, que generan materia orgánica, que eso hace que requieran menos fertilizantes, por ejemplo. El uso también excesivo de fertilizantes químicos también está contaminando los suelos, contaminando las aguas y todo eso. Entonces, muchas de estas acciones, no todas van a depender de la selección de especies vegetales, pero sí el ampliar nuestra mente para que en el momento de planificación pensemos en áreas más permeables, creo que es una de las vías para esto, sobre todo minimizar estas islas de calor. Yo quisiera realmente felicitar al grupo de expositores. Hay muchas preguntas que quedaron en el aire. Hay unos comentarios buenísimos sobre especies para tratar de evitar la propagación de incendios. Yo lancé una pregunta, un comentario quizás de ignorancia, pero obviamente tenemos algunos sistemas muy comprometidos por el cambio climático y el aumento de temperatura, como los ecosistemas del páramo, los ecosistemas húmedos del bosque húmedo. ¿Será que el cambio climático y el aumento de temperatura jugará a favor de nuestro bosque seco, ampliando las áreas, viendo la parte positiva? Porque eso abre otro compás de investigación y de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido realmente ilustrativo
ameno, hermoso, un trabajo que me quito el sombrero, precioso. Ese libro va a ser muy, muy, muy importante y lo que más quisiera es enfatizar también que si pueden establecer cuáles son las relaciones entre las distintas especies para que la gente tenga un poquito más de orientación acerca de cómo se llevan unas con otras, ayudaría un poco para que el que tome decisiones en el diseño del paisajismo tenga mayor información al respecto. Pero aparte de eso, maravilloso. Felicitaciones y muchísimas gracias por la participación.